Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. La ciudad de Arequipa realmente ha tenido unos días muy interesantes sobre cultura, ciencia, pensamiento en general, artes. El Hey Festival parece consolidarse en la ciudad de Arequipa. El Hey Festival fue un festival precisamente donde se invitaba a artistas, a escritores, pensadores, científicos, que se hizo por primera vez en un pequeño pueblo de Gales llamado Hey Festival. Si esa idea hubiera sido puesta aquí, posiblemente se hubiera llamado el Festival de Arequipa, ¿no es cierto? Y luego esa marca se ha ido haciendo en otras partes. Solo se hace en 4 países de habla hispana, en España, en México, en Colombia y en Perú, y nunca se hace en las ciudades capitales. Por ejemplo, se hace en Querétaro, se hace en Cartagena, se hace en Arequipa. Y la ciudad de Arequipa parece haberles fascinado mucho. Además tenía un contexto muy especial. Es la cuna de un Nobel de Literatura y es patrimonio cultural de la humanidad. Mario Vargas Llosa, al despedirse, ayer mientras entregaba libros de su biblioteca personal para la ciudad de Arequipa, dijo que se le había ocurrido la idea de proponer a Arequipa para que sea la sede del Congreso de la Academia de la Lengua Española. Esto se realiza como los mundiales, cada 4 años. El próximo año se realiza en Argentina y en 5 años entonces podría realizarse en Arequipa. La cosa parece prometedora. Por primera vez creo que estamos enfocados o estamos caminando realmente a lo que alguna vez un alcalde como Juan Manuel Guillén propuso, y que era que Arequipa se convierta en una capital cultural de Sudamérica. Pero hablemos del programa de hoy. Hoy vamos a tocar el tema del transporte en Arequipa. El tema del transporte en Arequipa es importantísimo, de eso depende muchísimo el transformar nuestras vidas en una ciudad que poco a poco se ha ido haciendo invivible. Así es que vamos a hablar con César Simbor. César Simbor es un especialista en, lo tengo aquí específicamente, en gestión urbana, diseño urbano y transporte sostenible. Y es además uno de los asesores del alcalde electo Omar Candia y uno de los defensores del tren eléctrico como parte del sistema integrado de transporte. Así es que vamos a hablar con él. Y en la segunda parte del programa voy a estar con Freddy Dávila, un odontólogo arequipeño pero radicado en Brasil, está de paso por aquí y está trayendo, viene a dar conferencias sobre nuevas tecnologías, donde se utilizan muchísimo menos químicos, se usan cosas más orgánicas para tratamientos dentales interesantes. Vamos a ver esos avances, porque ahora la odontología está de moda, la sonrisa está de moda. Vamos a hablar también de esto. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. César, bienvenido. Muchas gracias, Enrique, por la entrevista. Creo que podríamos empezar de lo básico. ¿Cuál es el diagnóstico que tú tienes sobre movilidad urbana en la ciudad de Arequipa? Bueno, la ciudad de Arequipa es una ciudad de 1 millón de habitantes que empieza, digamos, ya a tener una serie de problemas característicos de las grandes metrópolis, ¿no? Intermedias, de las grandes metrópolis intermedias, podemos decir, ¿no? Una condición, digamos, especial de la ciudad es quizás su geografía, ¿no? La ciudad está atravesada por quebradas que de alguna manera también dificultan el desarrollo de las redes viales, ¿no? Que son muy importantes para la movilidad de la ciudad. Si comparamos, por ejemplo, Arequipa con una ciudad de similar tamaño en el contexto peruano, que es Trujillo, que es plana, que no tiene estas barreras geográficas y que por ende su red vial tiene desarrollos más continuos, podríamos decir claramente que la movilidad funciona mejor, un poco mejor allá, a pesar de que tenemos los mismos desórdenes, la misma cultura, las mismas ineficiencias en los transportes públicos. Entonces ese es un tema en relación a Arequipa, ¿no? Pero la movilidad en Arequipa también tiene algunas fortalezas. Una de las fortalezas es que la gente utiliza, por ejemplo, mucho transporte público, ¿no? De todos los desplazamientos que se realizan diariamente en la ciudad,
aproximadamente el 65% se realizan en transporte público. Muchos países desarrollados quisieran tener esos indicadores, ¿no? ¿Cuánto es en otros lugares? Por ejemplo, en las ciudades norteamericanas, los repartos modales de transporte público están entre un 10 a un 30%. En el caso de ciudades europeas, entre un 40 a un 50%. Pero en el caso de las ciudades norteamericanas fueron pensadas así, ¿no? Por ejemplo, Dallas, ¿no? Nunca pensó en un sistema de transporte, se pensó específicamente en que la gente tenía que movilizarse con transporte privado. Así es, ¿no? así es. Y en el caso de las ciudades latinoamericanas, es una región donde todavía se utiliza muchísimo transporte público. Eso es, ¿no? bueno, o sea, eso nos da una oportunidad. Es bueno porque, digamos, si tú tienes un autobús transportando a 100 personas, ese autobús por persona va a ocupar 30 veces menos espacio que esas 100 personas transportándose cada uno en un automóvil, ¿no? Claro, pero no está pasando aquí porque tenemos 3.000 buses, pero tenemos, según se estima, alrededor de 30.000, unos dicen 33.000, otros han llegado a decir hasta 40.000 taxis, empadronados creo que hay 23.000 Claro. o algo así. Entonces ahí tenemos pues, ahí viaja el chofer y un pasajero, ¿no? Así es. Entonces, uno de los retos, digamos, de la movilidad en la ciudad es justamente mejorar la calidad de los servicios de transporte público, de forma que la gente, cuando empiece, digamos, a desarrollar económicamente, no pase a los modos unipersonales, ¿no? Como es el auto particular y el taxi, que tienen, digamos, muchísima ocupación per cápita en el uso de las vías. Entonces, ese es uno de los grandes retos de la ciudad, ¿no? Creo que el reto más importante, y creo que es de lo que deberíamos estar discutiendo, es que la mejor solución para la movilidad urbana es que la gente no se movilice, ¿no es cierto? Y creo que ya nuestro plan de desarrollo establecía la generación de nuevas centralidades, es decir, que yo no tenga que venir a pagar pues a la SUNAT o hacer mis trámites a la SUNAT y meterme a una cuadra de la Plaza de Armas, cuando bien podría hacerlo, pues, yo no sé, en una suerte de mall, en el cono norte, en el cono sur, bueno, o pongámoslos por distritos, en Cerro Colorado, en Paucarpata, en Miraflores y cosas así, ¿no es cierto? Claro, mira, más que la gente no se movilice, lo que yo diría el objetivo es reducir la cantidad de la longitud de los desplazamientos. Claro. Así es, porque en la medida que los desplazamientos sean más cortos, el uso de los transportes públicos se hace más amigable, porque yo no tendría que estar montado una hora en un autobús o en una combi, sino 15 minutos, 10 minutos. Y podría también explotar otras formas de accesibilidad, como son la caminata o el uso de la bicicleta, ¿no? Que sería, claro, hacer trayectos larguísimos en bicicleta, precisamente por los accidentes geográficos que tú has dicho, es complicado, porque o sea, hay que bajar, luego subir. La bajadita sí es bonita en bicicleta, pero la subidita no tanto, ¿no es cierto? Así es. Pero si los desplazamientos son cortos, eso sí puede ser perfectamente regulable y aconsejable y amigable con el medio ambiente. Así es, pero cabe resaltar que en áreas urbanas que tienen la dimensión de Arequipa, Arequipa más o menos tiene cerca de 300 kilómetros cuadrados, es una ciudad de más o menos 21 por 15, 16 kilómetros. Entonces, en una ciudad, digamos, de estas dimensiones, es teórico decir que en algún momento todo el mundo se va a movilizar caminando, ¿no? Siempre va a haber necesidad de desplazamientos largos o medianos que requieran la asistencia de, digamos, vehículos motorizados. Lo que hay que hacer es tratar de reducir esa cantidad de desplazamientos largos. Lo que hay que hacer es tratar de que esos desplazamientos que requieren la asistencia de un vehículo se hagan de manera eficiente. Y la manera más eficiente de hacerlo es a través de las formas colectivas de movilidad, ¿no? Los transportes públicos. ¿Tú tienes una idea de por qué en Arequipa hemos ido caotizando nuestro transporte? Porque, bueno, yo no sé si tenemos la misma edad, pero cuando yo era chico, por ejemplo, yo me iba al colegio, salía y tomaba un carro Scania muy grande, subía por la puerta de adelante, bajaba por la puerta de atrás, tenía timbres, tocaban y me abrían la puerta de atrás, cosas por el estilo. Inclusive algunos llegaron a poner, que se llama una casetita para el cobrador, mientras que otras empresas tenían, que se llama, el cobrador, que se llama, era el conductor mismo y cosas por el estilo. Y la cosa funcionaba bien y los buses eran largos, eran los Scania, eran Mercedes-Benz. Yo no viajaba cómodo, no con las rodillas en las orejas, ¿no? como hay que hacerlo ahora. ¿Qué pasó? ¿Por qué en vez de avanzar retrocedimos?
Correcto. A inicios de la década de los 90, bueno, durante el gobierno de Fujimori, se promulga el decreto legislativo 651, si no me equivoco en el número, que de alguna manera flexibiliza y liberaliza, digamos, la provisión de los transportes públicos, ¿no? Que antes eran servicios mucho más regulados e incluso, como tú mismo has recordado, había empresas públicas que hacían provisión directa de los servicios de transporte público, ¿no? Entonces, esa liberalización y desregulación excesiva del servicio, en el que incluso se empezó a permitir que vehículos sin condiciones ergonómicas como combis y proveedores del servicio sin estructuras empresariales definidas empiecen a brindar el servicio, yo diría que ha sido el inicio un poco de la situación que tenemos actualmente, ¿no? Perfecto. Tenemos que ir a una pausa comercial. Estoy con César Simbor. César Simbor es un especialista en transporte sostenible, en diseño urbano. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de la ciudad y nos vamos a meter un poco ahora a la solución a esto que acabamos de describir, el sistema integrado de transporte que ha tenido una serie de mutaciones. Lo vemos tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, sigo con César Simbor, es un especialista en transporte sostenible, en diseño urbano, con maestrías en Estados Unidos y en Holanda. Entremos al tema de la solución que se quiere dar. A inicios de siglo, el tema era simple, un sistema integrado de transporte. ¿Hacer un sistema integrado de transporte en Arequipa es una buena idea? Yo creo que sí, pero mira, yendo un poco de lo general a lo específico, la movilidad de la ciudad las soluciones de movilidad de la ciudad son multidimensionales, ¿no? Si bien es cierto existe un porcentaje importante de la población que utiliza el transporte público, no se puede esperar en una ciudad que todos utilicen el transporte público, ¿no? Entonces, cuando uno planifica la movilidad de la ciudad, hay que pensar también en el usuario de automóvil, en el usuario de la bicicleta, en el peatón y en el usuario, pues, en este caso, los transportes públicos. Sin embargo, cabe resaltar que la política pública debe priorizar en su mejoramiento y en, digamos, el mejoramiento de la calidad de los servicios aquellas formas que resultan más eficientes para la ciudad, ¿no? Como en este caso el transporte público y aquellas que consumen menos emisiones o que tienen menos impacto, digamos, al medio ambiente, ¿no? Como son las formas de movilidad no motorizadas. Eso no significa que no deba prestarse atención al usuario de automóvil, ¿no? Este también tendrá que estar dotado de servicios y vías e infraestructura para su desarrollo, pero tendrá que tener quizás mayor regulación en el uso, digamos, de esa forma de movilidad, ¿no? Claro, las ciudades en general están pensadas en el ser humano, ¿no? El asunto es que poco a poco nosotros fuimos cediendo cosas al automóvil y las ciudades empezaron a pensarse en automóviles, ¿no es cierto? Las veredas se achicaron, sin embargo ha empezado a haber una reversión de eso. Guillén, por ejemplo, ensanchó las veredas en el centro histórico, ¿no? En vez de angostarlas, por ejemplo, para que pasen más carros, ¿no es cierto? Entonces estamos yendo por buen camino. Bueno, yo diría que se han hecho algunas cosas buenas en la ciudad en los últimos, digamos, 18 años quizás, que más o menos inician con la elaboración de estudios serios, ¿no?, para la ciudad. Arequipa es la ciudad en el Perú que ha estudiado mucho más su movilidad y sus redes de transporte público en comparación con otras ciudades del Perú, ¿no? Eso lo digo con conocimiento de causa porque me ha tocado trabajar en las reformas de transporte de otras ciudades del Perú, ¿no?, como el caso de Lima y de Trujillo. Ahora, yendo al tema de la solución, y las cosas buenas que se han hecho en la ciudad, yo diría que el tema de la peatonalización en el centro histórico es un avance muy positivo para este tipo, digamos, de reformas, y también el tema del sistema integrado de transporte público, ¿no?, al que hace referencia. El sistema integrado de transporte público, hay que aclarar, no es un proyecto en particular, ¿no?, que tenga la autoría de A, B o C, digamos, autoridad. El sistema integrado, digamos, es una visión de reordenamiento de que cualquier ciudad que aspire al desarrollo tiene que tener como objetivo, ¿no? ¿Qué cosa es un sistema integrado de transporte público? Hago la aclaración.
es, digamos, el reordenamiento completo de toda la red de toda la red de transporte público de la ciudad con criterios de eficiencia, ¿no? Con conexiones entre todos los servicios, con beneficios tarifarios para el usuario, para que pueda conectar entre una línea u otra, digamos, sin cobros adicionales, para que pueda tener infraestructura adecuada donde conectarse entre los distintos servicios. En un sistema integrado de transporte público tiene que haber integración institucional, es decir, que la coordinación de todos los servicios tiene que estar concatenada, ¿no? Planificada. Tiene que haber también conexiones entre los servicios que estén debidamente y técnicamente planificadas, ¿no? Entonces, todos esos componentes hacen que, digamos, la ciudad pueda contar con un sistema integrado de transporte público, que es lo que se ha venido planificando desde hace varios años. Por eso, cuando yo escucho un poco en los medios decir que en realidad cada alcalde ha hecho algo diferente, yo discrepo, ¿no? Yo diría más bien... ¿Discrepas? Sí, yo discrepo. ¿Por qué? Yo diría más bien que ha habido una continuidad en los procesos, ¿no? ¿Cómo va a haber continuidad, en un proceso si cuando empezamos se hablaba, por ejemplo, de un, digamos, llame el Romero, su corredor vitrina, ¿no es cierto? No se concreta, llega el siguiente alcalde, dice no, cambia los conceptos, luego ese avanza, llega, licita obras, viene el siguiente alcalde y dice no, la licitación no la reconozco, llega el siguiente alcalde y desarma absolutamente todo y reduce finalmente todo el tema, que era muy parecido al del metropolitano en Lima, porque es lo que la gente está mirando, ¿no? O sea, paraderos especializados, patios de maniobras y todo eso finalmente se anula. Inclusive la construcción de vías y carriles, nueva infraestructura, para dejarlo en una simple licitación de rutas, que lo que va a hacer es que pasen vehículos y que uno no lo pare en la esquina como ahorita, ¿no? Entonces sí ha habido evidentemente cada quien ha hecho las cosas, hasta de las denominaciones, corredor vitrina, Mistibús, Arequipabús, o sea, las cosas no han sido... A ver, no han ido por el mismo carril. A ver, si me permites explicar cómo es que se ha dado esta continuidad, ¿no? La continuidad se ha dado en el sentido que los distintos estudios que se han ido haciendo han sido complementarios y han permitido avanzar en el desarrollo de los componentes del sistema, ¿no? Por ejemplo, cuando se estudia PADECO, para, digamos, los alcances de ese estudio... PADECO es el primer estudio de transporte sostenible en Arequipa, ¿no es cierto? Financiado por la cooperación japonesa en el año 2000, ¿no? Lo que se obtiene como producto resultante, digamos, es la definición de los corredores de transportación principales, podríamos decir, del sistema. Pero no hay un rediseño completo de todas las líneas, ¿no? Cuando llega el estudio TUME del exalcalde Romero, lo que se hace es profundizar en el desarrollo o en el estudio de uno de esos corredores, ¿no? Que es el corredor norte-centro-sur llamado corredor vitrina. Después, al inicio de la gestión del exalcalde Simón Balbuena, se desarrolla el estudio de origen-destino, se toman datos de movilidad a nivel de toda la ciudad y esa información es la que permite hacer el rediseño completo por primera vez de toda la red de transporte público, ¿no? Y ahí es cuando nace pues lo que se conoce ya como el Sistema Integrado de Transporte, ¿no? El estudio que se hizo entre los años 2009 y 2011 financiado por la CAF. Hay muchos que no piensan como tú y que piensan que la cosa se ha ido distorsionando, incluso que la manera en que se midió el origen-destino no era la adecuada y eso va retrasando y haciendo que las cosas tengan fallas. Bueno, finalmente si la cosa hubiera caminado tendríamos algo, ahora no tenemos nada, tenemos un proceso judicializado inclusive, ¿no? Sí, pero bueno, quería un poquito terminar la historia de cómo los estudios se complementaron. A partir del 2009-2011 yo diría que la ciudad ya tiene una hoja de ruta concreta, ¿no? Y eso tú lo puedes ver un poco en cómo las propuestas de los candidatos han cambiado en las distintas elecciones. Yo recuerdo que a fines de la gestión de don Simón Balbuena había uno o dos candidatos que hablaban de sistema integrado de transporte. Ahora yo diría que la mayoría de los candidatos visibles, incluso aquellos que en algún momento no estuvieron de acuerdo, han hablado del sistema integrado de transporte. Entonces eso ya nos dice que de alguna manera ya se ha inculcado en el imaginario de la ciudad y de los actores políticos que esa es la hoja de ruta. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Una de las cosas que también me genera muchas preguntas es
Es cierto que este es un sistema integrado de transporte, pero eso no significa que debería ser un sistema monopólico de transporte. Y en esta ciudad está diseñado de esa manera. En Lima, si tú quieres, tomas el metropolitano, ¿no es cierto? Bueno, está muy caro, te lo quieren subir a 270, bueno, te vas en la combi, pues, ¿no es cierto? En combi, te ves en otro bus, en un sistema, si no te subes al metro. Entonces son sistemas paralelos, eso no tiene alternativa. El asunto es que el sistema aquí es el sistema integrado de transporte y se acabó. Bueno, y el taxi, ¿no es cierto? Más o menos. A ver, me explico un poco esto con algunas experiencias, ¿no? Si nosotros vamos a ver lo que pasa en ciudades que tienen redes integradas, redes completas de transporte público integradas, o sea, hacer lo que nosotros nos planteamos por objetivo, ya lo tienen ellos, ¿no? Te hablo, por ejemplo, de Estados Unidos, Europa, la parte desarrollada de Asia. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con que en muchas de estas ciudades existe un solo operador para toda la ciudad. Incluso en el caso de ciudades grandes, comparables a Lima, como por ejemplo París, existe un solo operador de transporte público para toda la red, que opera metros, opera trenes, opera tranvías. Con pasajes subvencionados. Es una realidad desarrollada, ¿no? Claro, pero con un pasajes poco subvencionados. para ilustrar, claro, o sea, hacia dónde ha ido la modernización de los servicios. Claro, pero no, a lo que yo voy es que ahí es importante decir una cosa. Los pasajes son subvencionados por el Estado. No solamente ahí, o sea, uno se va a Chile y el pasaje es subvencionado. En el Perú no hay subvención, excepto en Lima, claro, para el transporte en Lima. Pero aquí no va a haber subvención del Estado. Así no es. Alcanzaría el dinero, ¿no es pero cierto? Permíteme explicar esto. Los servicios públicos que funcionan en red, como por ejemplo los servicios de electrificación, agua, desagüe y en este caso el tema de los transportes públicos, obtienen, producto, digamos, de la monopolización, eficiencias económicas en la provisión del servicio. Es decir, que si yo voy a invertir 100 en, digamos, la infraestructura o los bienes que voy a utilizar para la provisión de ese servicio, me es más eficiente tener menos operadores porque el costo marginal de la provisión del servicio por usuario se hace casi insignificante. Mientras que si yo tengo múltiples operadores repitiendo o redundando, digamos, en inversiones que son similares para el resto de operadores, la eficiencia económica se incrementa. En otras palabras, para ponerlo en sencillo, yo puedo hacer que el pasaje de un transporte público sea más económico monopolizando y buscando eficiencias en la compartición de los recursos del sistema que haciendo todo lo contrario. El escenario actual, por ejemplo, tú me podrías decir, ¿y cómo en la actualidad tenemos 150 operadores y la tarifa cuesta $1? Bueno, cuesta $1, pero digamos esos operadores no están explotando las eficiencias económicas que debería tener un servicio en red. No son ni siquiera empresas. Y por eso lo vemos, tienen combis de 20 años de antigüedad, coasters, etc. Bueno, pero bueno, hablemoslos, pero es que me están haciendo señales de pausa. Nos vamos a la pausa. Seguimos tratando el tema del transporte en móvil. Estamos de regreso en el programa. Sigo con César Simbor. César Simbor es un especialista en gestión urbana, diseño urbano, transporte sostenible, con maestrías en Estados Unidos y en Holanda. Sigamos con el tema del SID. Una de las cosas que ha venido deteniendo esto es que finalmente el CID, de Padeco, se hablaba de los buses de transporte rápido, BTR, ¿no es cierto? Un sistema que tuvo un gran éxito en Curitiba, por ejemplo, ¿no? Donde dijeron no tenemos plata para hacer un metro, pero podemos hacer un sistema metro a nivel y en vez de usar trenes usamos buses. Parecía eso un concepto ya establecido, la gente hablaba, los especialistas, los candidatos, todo. Hasta que de repente un día aparecen y dicen, no, tren eléctrico, ¿no es cierto? O sea, no me refiero ahorita, sino que unos se agarraron y dijeron, monorriel, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué las cosas varían así? Es una buena pregunta. Mira, una vez que ya se define
la red integrada de transporte público en el estudio, digamos, financiado por la CAF entre el 2009 y el 2011, los siguientes estudios apuntan a estudiar con mayor detalle lo que sería la operación del servicio troncal principal de todo el sistema, de ese componente, ¿no? Que es la troncal norte, centro, sur. ¿Qué sucede? En el año 2011, cuando entra en funciones el alcalde Segarra y entra en funciones en el gobierno nacional el expresidente Humala, ocurre, digamos, una negociación política, ¿no? Para que se pueda financiar la infraestructura de lo que se había planificado en ese entonces, ¿no? Que era el BRT, como mencionas, ¿no? Un servicio de BRT en la troncal principal de todo el sistema, un componente. Entonces, ¿qué sucede? El ministerio hace un estudio de verificación de demanda para el cual en realidad solicita a la CAF la contratación de ese estudio, ¿no? Y ese estudio es elaborado por una firma inglesa de mucha reputación a nivel internacional que se llama Steer Davis Glyph. Entonces, Steer Davis, cuando hace el estudio de verificación de demanda del recorrido troncal 1, encuentra de que la infraestructura que se había planificado no iba a ser suficiente para la demanda pico que existía en este corredor, ¿no? Que es de cerca de 10.800 pasajeros hora dirección. ¿Qué significa eso? Que tú tendrías que lanzar más o menos buses articulados de 18 metros cada 45 segundos, ¿no? Lo cual en el caso de ciudades como Arequipa, que tienen limitaciones en su red vial, complica mucho la movilidad transversal a los corredores, ¿no? Porque para que el sistema funcione bien hay que darle prioridad semafórica. Entonces, en ese estudio, Steer Davis recomienda que hay que ponerle carriles de adelantamiento al corredor. Entonces, ya te imaginarás, nos costó, bueno, yo digo nos porque en ese entonces yo participé en la elaboración de esos estudios con la CAF, nos costó muchísimo en un inicio poder diseñar un BRT en vías como las que tenemos en la ciudad, ¿no? Que son avenidas básicamente de 4 carriles, 2 por dirección. Entonces, poner un carril adicional de adelantamiento para los buses era sumamente complicado, ¿no? Entonces, es en ese espacio, digamos, de incertidumbre donde empiezan a aparecer las... La solución entonces es crear nuevas infraestructuras, no podemos basarnos en lo nuevo. Lo que está proponiendo, curiosamente, quien lo propone son los que se llama los candidatos a gobernadores regionales, de crear anillos de circunvalación, ¿no? Si me permites redondear la idea, ahí es donde se empiezan a evaluar alternativas modales diferentes para la operación de este componente, ¿no? Desafortunadamente la iniciativa del monorriel, que aparece en el año 2013, aparece como una iniciativa privada. Yo soy un crítico, digamos, de las iniciativas privadas para lo que es reformas de transporte público, porque el objetivo de un sistema de transporte público no es el negocio, es principalmente brindar beneficios sociales a los usuarios, ¿no es cierto? Entonces, hacer una inversión de este tipo por iniciativa privada de alguna manera minimiza los beneficios que se puedan lograr para la sociedad. Entonces, por eso es que el monorriel también termina cayéndose, ¿no? Porque si bien es cierto, era un sistema que tenía muchísimo más capacidad, porque eran trenes de 500 pasajeros en una infraestructura propia, tenía serios problemas de inserción urbana, ¿no? Pilares de 18 metros, grandes estaciones. Y es en ese periodo de evaluación que se hace en distintos niveles de gobierno. Llegó un centro histórico. Se olvidaron que Arequipa es patrimonio cultural de la humanidad. Así es, por supuesto. Yo he visto unos videos donde se construía un puente por encima del puente Grau para el paso del monorriel, ¿no? Entonces, y aparte costaba $1.200 millones, ¿no? Entonces, es en ese nuevo contexto en el que ya se amplía la frontera y se empiezan a estudiar soluciones más sofisticadas para la operación de la primera troncal del CIT, que aparece el tranvía como una alternativa. ¿Por qué? Porque para empezar su infraestructura no es invasiva. Creo que deberíamos decirle el tren eléctrico, porque el tranvía la gente lo identifica como ese carrito con conectado a un cablecito arriba, claro, y que es un solo vagón, ¿no es cierto? Así y que dicen qué bonito, que sigue habiendo, por ejemplo, ¿qué se llama? En algunas ciudades de los Estados Unidos, pero con un tema turístico. Así es, ¿no? así. Aunque si le llamamos tren eléctrico, la gente podría asociarlo con el tren eléctrico de la línea 1 del metro en Lima, cosa que es un error. Porque es un tren ligero a nivel, ¿no es cierto? Podemos describirlo así, ¿no? Un tren ligero a nivel, ¿no? Entonces, ahí aparece en la evaluación, digamos, que se hizo tanto a nivel del gobierno nacional, con Proinversión, el Ministerio de Transportes y los asesores internacionales que contrataron para tal fin, y también participaron de la discusión los asesores de la municipalidad, entre los cuales estuve yo presente. Aparece nuevas alternativas, ¿no? Como es el tema del, como le dices, tren ligero a nivel, ¿no?
Y bueno, las ventajas que se vio a este sistema en ese contexto de evaluación era lo siguiente. Para empezar, costaba menos de la mitad de lo que costaba el monorriel. Número 2, tenía mucho mejores posibilidades de integrarse con los autobuses del CIT. Tú sabes que el CIT es una red de transporte público que es operada en su mayoría por autobuses, ¿no? ¿Por qué es más fácil la integración? Porque uno se puede bajar en un lado de la estación en un bus y en otro lado abordar el tranvía. Es un sistema sigiloso que usa infraestructura en superficie muy similar a lo de los autobuses, ¿no? Y aparte de que por lo general va acompañado de intervenciones de espacio público que son muy amigables con los centros históricos, ¿no? Y digamos, la realidad de eso... Bueno, algunos piensan que no. La realidad de eso ya materializada la podemos ver en los mejores centros históricos de Europa, ¿no? Pero, por ejemplo, en Cusco, José Luis Cañabate, que es es el autor del Plan de Movilidad Urbana del Cusco, rechazó precisamente la propuesta de tranvía que habían hecho los franceses. La misma propuesta, los mismos que generan la propuesta para Arequipa, generan una propuesta para el Cusco. Y él decide rechazar. Claro. ¿Y cuáles fueron las razones? Las va a exponer, si no me equivoco, el próximo 22 en una sesión pública en el Colegio de Arquitectos organizada por el congresista Justiniano Apaz, ¿no? ¿El Colegio de Arquitectos de Arequipa? En el Colegio de Arquitectos de Arequipa, sí, o sea, el Justiniano Apaz lo está trayendo, ¿no? Y ellos rechazan un poco precisamente por costos-beneficios. No puedo darte los detalles técnicos porque los detalles técnicos evidentemente los manejan más ustedes, que son los especialistas, y se conocerán de una manera mejor. Pero ellos, por ejemplo, rechazan el asunto, entre otras cosas, por lo caro que resulta en comparación a otras soluciones y por la rigidez de un sistema de tren, ¿no? Sí, bueno, mira, en el caso del Cusco, yo también tendría mis dudas para poder, digamos, desarrollar una primera línea de tranvías, porque para empezar hay que tomar en cuenta lo siguiente. Un servicio modal en tranvías o trenes ligeros en superficie es una suerte de evolución del servicio de autobús, ¿no? Mientras que en un autobús de 12 metros yo muevo 100 personas, en un autobús de 18 metros yo muevo 150 personas, en un tranvía yo puedo mover de 300 a 600 personas por despacho, ¿no es cierto? Entonces es una evolución en términos de capacidad. Pero es que todo depende de cuántos vagones estamos hablando para Arequipa. Si me permites desarrollar la idea. Entonces, invertir en este tipo de tecnología que me amplía la capacidad tiene que ir en correspondencia con una demanda por el servicio, ¿no? Porque los proyectos tienen que tener indicadores altos de costo-efectividad, ¿no es cierto? Cuando yo he hablado acerca de este proyecto, yo no sé si está perfectamente en lo cierto, pero estamos hablando de cuántos vagones de ese tren ligero, porque por las características de la ciudad de Arequipa no puede ser extremadamente largo, ¿no es cierto? Y cuando me explicaron a mí el asunto, me dijeron que el tranvía, el tren ligero que se establecería en Arequipa, podría más o menos llevar a unas 270 personas, mientras que un bus articulado o doble articulado, digamos, podría llevar hasta 180, ¿no es cierto? Entonces no había muchas diferencias 150. Y con menos rigideces, digamos. Claro, 150. ¿No? En realidad la capacidad técnica de un articulado son 180 pasajeros, pero en la práctica la ocupación nunca se hace al 100%. Si tú te vas a Lima y vas al Metropolitano, vas a ver que siempre, incluso en la hora punta, hay partes del bus que no se llenan. Así cuando viaja uno sobre otro. Así es. Entonces la capacidad real son 145 pasajeros, ¿no? En los trenes también se viaja uno sobre otro. Así no lo hemos visto, es una cuestión, bueno, ocurre en todo, creo, excepto en un metro, ¿no? El metro de Washington, que para muchos es el mejor metro del mundo. Así es. Nos ha ganado el tiempo, César. Yo quiero hacerte una pregunta final, porque esto es tal vez clave. Nosotros podríamos agarrar y traer aquí el metro si tuviéramos plata, yo no sé, podríamos traer monorriel, lo que quieras. Pero un punto clave es el pasaje. Acá se paga un sol, ¿no es cierto? En los tranvías, en estos trenes eléctricos a nivel, tarifas subvencionadas, traducidas a nuestra moneda, involucran entre 5 y 10 soles el pasaje. Y en el sistema de uso es, bueno, o sea, tú te bajas y puedes volverlo a tomar siempre que sea dentro de 60 minutos. O sea, por el uso en los 60 minutos. Entonces, estamos hablando de un pasaje 5 veces mayor y subvencionado. Entonces, además,
Aquí eso lo tienes que repartir con el ente recaudador, con las rutas alimentadoras, con choferes que ya no te van a manejar pues 12 horas, sino 5, y con seguro y con todas las cosas. ¿Cuánto puede costarnos el pasaje? ¿Estimas tú? Mira, en cuanto al tema del pasaje, yo sugeriría, hay que ser muy, digamos, cautos y responsables cuando se hacen opiniones en relación a... Lo mismo me ha dicho un alcalde, que es un político, pero tú eres un técnico, pues ¿cuánto puede costar? Yo te voy a dar la explicación técnica. Mira, en la estructura de costos de un servicio de transporte público, más o menos del 30 al 50% es mano de obra. Va a costar. ¿Correcto? Es que el tiempo nos ha ganado. O sea, yo creo que pues, yo te invito la siguiente vez que venga. Lo que voy es que no se puede comparar el costo de una tarifa en Europa con el costo de una tarifa en Perú. Correcto. ¿Cuánto Aquí estimas? Es mucho más barato, ¿no? ¿Cuánto costará? Mira, yo sé que esto es técnicamente, pero te lo voy a poner, va a costar más de un sol. Yo no quiero ser indiscreto en relación a los estudios. Lo que sí te puedo decir es que el costo del pasaje del tranvía, según los estudios con los que ya se cuenta, va a estar por debajo del costo de la tarifa integrada del CIT con buses. En la próxima entrevista... El CIT con buses, Lizardo Calderón y Segarra decía que costaba un sol. Y todas las personas que han venido aquí me han dicho que eso no va a costar de ninguna manera. La tarifa integrada del Sistema Integrado de Transporte está en el orden del sol 50. Correcto. Quedan temas pendientes, Así hablar es. sobre la rigidez, algunos otros problemas que tienen, otros beneficios que tienen. Te invito para que vengas la siguiente oportunidad que regreses a la ciudad de Arequipa. Con el mayor gusto. Y desarrollamos el tema de la tarifa. Y desarrollamos el asunto de una manera... es. Gracias por habernos acompañado. César Símbora, Gracias especialista en transporte. Nos vamos a una pausa comercial. Regreso con Freddy Dávila, un odontólogo arequipeño radicado en Brasil, pero que ha venido aquí para enseñar algunas técnicas interesantes, reducir los químicos para hacer tratamientos importantes. Tras la pausa seguimos en Modo Avión.